Hola amigos. El Papa Francisco le dio un baño de realidad al mundo, un baño que tendría que avergonzar al periodismo de falsimedia, y a toda la pléyade de estómagos agradecidos que se hacen llamar periodistas en las tertulias de falsimedia. Lo digo, porque tal como hablan por lo menos en España de la guerra de Ucrania, da vergüenza ajena. Esto es lo más parecido que tienen con el periodismo, es el mismo que el de una onza de chocolate. Y si el mundo está como está es precisamente por culpa de ellos. ¡Qué vergüenza! ¿Nunca se preguntarán qué fue de aquel periodista que había en ellos cuando estudiaban con ganas de comerse el mundo? Lo digo porque la versión que dan de lo que está pasando en la guerra, no se parece en nada con la realidad, y menos aún con la verdad que un periodista tiene que contar. Y si les obligan a no contar la verdad, que cambien de oficio, es una vergüenza lo que están haciendo. Si he mencionado antes al Papa Francisco, es porque estos días ha hecho unas declaraciones reconociendo que la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado, algo que en Falsimedia tienen prohibido ni siquiera mencionar. En Falsimedia todo es fiesta y hoteles llenos por el turismo, todos son fiestas por todas las esquinas, son como la orquesta del Titanic, el mundo se está yendo a la mierda y ellos quieren ocultarlo con su música cansina que aburre hasta a las ovejas. Ahora precisamente tendría que ser su momento, denunciando la verdad de lo que está pasando, y lo que los políticos de la OTAN están haciendo. Si hiciesen su trabajo habría alguna posibilidad de que la gente saldría a las plazas para intentar evitar el desastre que ellos han ayudado a fraguar. Además resulta que es la segunda vez que Francisco les avisa, la primera fue cuando hace unas semanas dijo aquello de que la OTAN fue a ladrar a las puertas de Rusia. Esta frase la entiende hasta el periodista más idiota que pueda haber en Falsimedia, así que por favor no insultéis nuestras inteligencias con vuestras mentiras. Nadie os pide que no tengáis vuestras ideologías, simplemente que contéis la verdad, y si no coincide con lo que os gustaría os jodéis, pero contad la verdad joder, que es la única manera de que los pueblos abramos los ojos por si hay una posibilidad de evitar el desastre. Tenéis la misma obligación que los médicos con su juramento hipocrático. Tenéis la obligación de destapar la verdad. La Tercera Guerra Mundial ya se declaró, ha dicho el Papa y apuntó a los conflictos en algunas partes de África, en el norte de Nigeria y en el norte del Congo, donde la guerra sigue en pie y a nadie le importa. La Tercera Guerra Mundial ya está aquí, dijo la estampa citando al Papa Francisco el martes. Hace algunos años, se me ocurrió decir que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial en pedazos. Y para mí, hoy la Tercera Guerra Mundial ya ha sido declarada, dijo el pontífice en una reunión con los editores de las revistas jesuitas. Y este es un aspecto que debería hacernos reflexionar. ¿Qué le está pasando a la humanidad, que ha tenido 3 guerras mundiales en un siglo? Y esto es malo para la humanidad, es una calamidad, dijo Francisco citado por el periódico italiano. El Papa también apuntó a los conflictos en algunas partes de África, en el norte de Nigeria y en el norte del Congo, donde la guerra todavía está en su apogeo y a nadie le importa. El mundo está en guerra, concluyó. Francisco cree que el conflicto en Ucrania puede haber sido provocado, el peor problema es que no vemos el drama general detrás del conflicto en Ucrania. Que en cierta medida fue provocado, o no impedido, dijo el Papa. El conflicto en Ucrania puede haber sido provocado. Y su interpretación no puede limitarse a distinguir entre malos y buenos, dijo el Papa Francisco en una conversación con los editores de las revistas europeas de la Compañía de Jesús, publicada este martes por el diario La Estampa. El peor problema es que no vemos el drama general detrás del conflicto en Ucrania, que en cierta medida fue provocado o no impedido, dijo el Papa. También llamó la atención sobre la venta de armas involucradas. Es muy triste, pero en el conteo final, ese es el punto, agregó. Algunos pueden decirme que estoy a favor del presidente ruso Vladimir Putin. No es así. Sería una simplificación excesiva y un error decirlo. Simplemente estoy en contra de limitar la complejidad de la devastación en curso, a la división entre buenos y malos, sin pensar en las raíces y los intereses que son extremadamente complejos. No debemos olvidar los problemas para tratar de resolverlos, dijo Francisco. En una entrevista publicada anteriormente,
el jefe de la Iglesia Católica Romana admitió que la OTAN desempeñó un papel en el conflicto de Ucrania al ladrar en la puerta de Rusia. El Papa repitió esta idea, pero la atribuyó a un jefe de Estado muy sabio, a quien había conocido un par de meses antes del conflicto. Dijo que estaba extremadamente preocupado por lo que estaba haciendo la OTAN. Le pregunté por qué. Y él respondió: están ladrando a la puerta de Rusia sin darse cuenta de que Rusia no permitirá que ninguna fuerza extranjera se acerque. Y concluyó: todo esto puede llevar a la guerra. Ese jefe de Estado entendió las señales que se estaban dando, dijo el Papa. Pongo estas declaraciones simplemente para que se acentúe la culpabilidad de los periodistas de falsimedia, a los que el Papa les ha dado un varapalo de los que hacen época. Yo solo tengo que decir que el periodismo de falsimedia da vergüenza ajena. La mecha de la guerra avanza y se extiende cada día un poco más, pero falsimedia sigue con su música cansina en apoyo de los que han provocado que el mundo esté hecho una mierda. Los ejemplos son constantes. Como el de China, donde Xi Jinping ordenó comenzar los preparativos para una operación militar especial contra Taiwán. El líder chino dio la orden de iniciar los preparativos para una operación militar en Taiwán. Tal como se ha sabido, el propósito de llevar a cabo una operación militar especial, también llamadas operaciones militares no bélicas, es asegurar la soberanía nacional de la República Popular China. El texto íntegro del documento firmado por el líder de la República Popular China no se publica. Sin embargo, según supieron los periodistas de Avia.pro, el documento prevé acciones encaminadas a preservar la soberanía nacional del país. Al mismo tiempo, no estamos hablando de una orden para iniciar una operación militar especial, sino que solo prevé su implementación en caso de la más mínima amenaza para los intereses nacionales de China y la soberanía del país. Al mismo tiempo, los analistas creen que dada la situación actual en la región, China bien podría lanzar una operación especial militar en los próximos meses, siempre que la situación en torno a Taiwán no se calme. Los expertos señalan que incluso teniendo en cuenta el apoyo brindado a Taiwán por parte de los Estados Unidos, la isla no tiene una oportunidad real de oponerse a la República Popular China. La aparición en la región de buques de guerra, submarinos, cazas y bombarderos estadounidenses no es más que un intento de Washington de demostrar su fuerza, algo que el Papa llamaría ladrar en las puertas de China. Si es necesario, China destruirá la flota estadounidense en unas pocas horas, y es poco probable que los aviones estadounidenses puedan acercarse a las fronteras de China a una distancia de 150 kilómetros. También Francia parece que ha entrado en economía de guerra. Francia ajustará su plan de gastos militares de 6 años a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, anunció el lunes el presidente Emmanuel Macron. Macron dijo que instruyó al gobierno a llevar a cabo una reevaluación del programa de gasto militar en las próximas semanas, a la luz del contexto geopolítico. Francia ha entrado en una economía de guerra en la que creo que nos encontraremos durante mucho tiempo, dijo durante la inauguración de la exposición de armas Eurosatory en París. El presidente francés dijo que la campaña militar de Rusia en Ucrania creó una necesidad adicional de moverse más rápido y volverse más fuerte a un costo menor. En cuanto a cualquiera que dude de la urgencia de estos esfuerzos, solo necesitamos volver a mirar a Ucrania, cuyos soldados exigen armas de calidad y tienen derecho a una respuesta nuestra, señaló Macron. Macron dijo que la Unión Europea necesita una industria de defensa mucho más grande y no debería depender de la adquisición de armas de otros lugares. El programa actual implica gastar 295 millones de euros entre 2019 y 2025 en la modernización del ejército francés. Se prevé que el presupuesto militar anual alcance los 41 millones de euros este año, y los 50 millones de euros en 2025. Y yo digo que esto es la constatación del nacimiento de los lobbies europeos de armamento, y que mejorarían en gastar el dinero en hospitales y ayudas sociales, que aquí en España por ejemplo ya se están cargando la sanidad pública. El mes pasado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que Europa impulsaría su defensa tras el conflicto entre Rusia y Ucrania.
dijo que los países de la Unión Europea habían anunciado aumentos de sus presupuestos de defensa a 200.000 millones de euros adicionales en los próximos años. Rusia atacó a Ucrania a finales de febrero, luego de que Kiev no implementara los términos de los acuerdos de Minsk, firmados por primera vez en 2014, y el eventual reconocimiento de Moscú de las repúblicas de Donbass de Donetsk y Lugansk. Los protocolos negociados por Alemania y Francia fueron diseñados para otorgar a las regiones separatistas un estatus especial dentro del Estado ucraniano. Desde entonces, el Kremlin ha exigido que Ucrania se declare oficialmente como un país neutral que nunca se unirá al bloque militar de la OTAN liderado por Estados Unidos. Kiev insiste en que la ofensiva rusa no fue provocada en absoluto y ha negado las afirmaciones de que planeaba retomar las dos repúblicas por la fuerza. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.